Hola, buenas tardes. Bueno, voy a esperar que vaya entrando gente y mientras voy a poner aquí abajo el motivo de este directo más de... Bueno, voy a coger el móvil. A ver. Este siempre es un momento un poco incómodo porque estoy aquí escribiendo. Vale. Pues ahora lo fijo por si alguien entra a mitad, que sepa pues, de qué estamos hablando. Ahora sí, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más a estas entrevistas en directo en Shanghái. Hoy es viernes y vamos a hablar con la actriz Paula Usero, que si por casualidad hay algún despistado o despistada que no ha estado viendo de 5 a 6 Amares para siempre en Antena 3, bueno, pues es la actriz que da vida al personaje de Luisita en esta serie. Y bueno, Luisita es el 50% de una de las parejas LGTB en la ficción más queridas y populares en nuestro país, que es la que forma con la actriz Carol Rovira y su personaje Amelia, que son Luimelia. Que vamos, seguro que todos habéis escuchado hablar de Luimelia. Pues si fuera poco, hace unos meses estrenaron en A3 Player Premium su spin-off, que bueno, es el primero en nuestro país protagonizado por una pareja LGTBI. Pero es que aún hay más, y es que unas semanas antes de que ocurriera la crisis sanitaria que estamos viviendo, pudimos estar con las dos actrices, con Paula y con Carol Rovira, haciendo unos reportajes. Uno de ellos se puede ver porque salió en el último número físico de Shanghái y también está en la web, o sea que podéis buscarlo hablando de Luimelia, el spin-off que os he dicho. Y el otro, pues desgraciadamente no ha visto todavía la luz. Pero hoy en primicia vamos a mostrar algunas de estas fotos que hizo el fotógrafo Salva Musté, que está viéndonos, que ya lo he visto por ahí, que aparte de ser un gran fotógrafo, está enamorado de Carol Rovira y de Paula Usero. Así que bueno, vamos a mostrar en primicia algunas de estas fotos que esperamos publicar próximamente en un número físico. Y ahora voy a esperar que Paula, que he hablado antes con ella y que creo que tiene que estar por ahí, me solicite entrar en el directo, porque a mí, si me dejáis, os cuento yo todo. A ver, que estoy mirando. Paula. Bueno, pues mientras... Paula, te estamos esperando. Bueno, mientras esperamos a Paula, bueno, os explico, vamos a hablar con ella de... Mira, ya está Paula aquí. Pues entonces no os explico nada porque prefiero que nos lo explique ella. Paula, está todo el mundo enamorado de ti por todo lo que estoy viendo. Vale. Pues que me callo, yo estoy esperando que me dé Paula. Pero bueno, eso, vamos a hablar con ella de cómo está viviendo esta desescalada que está siendo de lo más movida. De algunas cosas que ha hecho durante el confinamiento, porque ella no ha estado quieta, de cómo va a ser el desarrollo de series, de sus propias series, como es Luimelia, que ha renovado por 2 temporadas más, o Amares para siempre. Y le vamos a recordar un poco esta tarde que estuvimos en Madrid, un montón de horas haciendo todas estas fotos y esas entrevistas que, bueno, que es eso, que algunas hemos visto y que otras esperamos enseñar más adelante. Paula, estás aquí, pero no... A ver... Ahora sí, es que... Y yo estaba aquí hablando. A ver, que estoy con... Que sí, Paula, que sí. perdóname porque es que se me da fatal esto y me habías enviado la petición y yo estaba aquí hablando, pero bueno. Bueno, da gracias, ¿eh? Porque hay veces que le doy a solicitar y no me va. O Ya, sea, la última vez me pasó una cosa que no podía aceptar a la gente, que no sé, no me iba. hemos sufrido alguna catástrofe nosotros en los directos de Shanghái también. Bueno, ¿cómo estás? Pues muy bien, Sí, muy ¿no? bien. Aquí hace mucho calor, ¿no? Joder. Estamos aquí, bueno, pero yo lo agradezco, ¿eh? Yo soy pro verano y pro salir a la calle a tomar el sol y, bueno, salir a la calle cuando podemos. Claro. Bueno, ¿cómo has vivido estos meses, Paula? Pues bien, la verdad, muy tranquila. Sí, muy tranquila en casa. La verdad que he encontrado
la manera de estar tranquila y como en paz. Y ahora no sé si quiero salir. Claro, ahora hay mucha gente que le da miedo salir de esa burbuja de bienestar, de hacer su vida en su casa. Pero bueno, tú por ejemplo no has parado, porque además de tus redes sociales donde habitualmente pues, estás activa, Mm, te he visto en una canción que hiciste con tus compañeros de Amar es para siempre, bueno, donde tú no te animaste mucho a cantar, por lo que he visto. no. No, No, la verdad que no. no se Me lo daba pasó. un poco como de cocina. De hecho, cuando nos lo enviaron dije, uff, yo no sé si quiero hacer esto. Bueno, pero al final cantan otros, creo que canta alguna compañera. Carol canta, que yo no sabía esa faceta Sí. de O sea, ella. lo han hecho muy bien, porque podíamos mandar la canción cantándola o haciendo como haciendo playback. Y entonces, en vez de poner la canción y nosotros haciendo ahí el playback, a algunas y algunos sí que les han puesto su voz. No sé por qué será. No vamos a escucharte de momento a ti. No, O sea que animarte con un Tu cara me suena y algo por el estilo, eso lo descartamos. no, no, no me veo, no me veo, no Bueno, me veo. además de este tipo de iniciativas un poco para amenizar pues a la gente en la cuarentena, has estado ahí tú al pie del cañón como defensora de muchas causas solidarias y de los derechos del colectivo LGTBI. Te he visto ahí, por ejemplo, que denunciaste el delito de tránsfobo que ocurrió en Benidorm hace unas semanas. O que hace unos días has compartido como unas pintadas en contra del bullying en escuelas, ¿no? O sea, tú has Ujú, seguido ahí aprovechando tu posición para seguir denunciando este tipo de cosas, ¿no? claro, es que es necesario, es la única manera, ¿no? De que se haga eco de estas cosas. ¿Crees que vamos a sacar algo bueno de toda esta crisis? Bueno, no sé si quizá hemos aprendido a ser un poco más tolerantes, ¿no? Con nosotros, con la gente con la que vivimos, con los vecinos, ¿no? Las personas que tengan vecinos en las paredes, ¿no? Bueno, creo que hay que ser un poco más tranquilos y eso, y vivirlo todo como desde el respeto y con un poco más de calma, que a veces vamos un poco estresados y estresadas en la vida y no nos paramos a pensar, ¿no? En los demás, en nosotros mismos, en lo que nosotros queremos. Y creo que es importante, o sea, yo leía como todo el rato cosas que hacer, ¿no? Durante esta cuarentena, como Peña que subía plannings. O sea, ¿cómo puedes subir un planning? No sé, yo me despertaba y como no tengo que teletrabajar, pues, no sé, hacía lo que me apetecía en el momento y también me lo permitía. O sea, creo que he aprendido a permitirme hacer las cosas pues conforme me iban apeteciendo en el día, no tenía ninguna meta, por así decirlo. Es Quizá que hemos si no, aprendido a relativizar, ¿no? Las cosas. sí, claro, es que no queda otra, ¿no? En este Tenemos, tiempo, tenemos que quedarnos con eso. Bueno, tú has estado en calma, pero es verdad que en televisión y en plataformas has estado muy a tope. Porque unos meses antes de que, bueno, creo que fue en marzo, ¿cuándo estrenasteis Luimelia? el A final de 14 de marzo, marzo, eso. Y me acuerdo que yo estuve con vosotras antes del estreno. Yo tenía mucha curiosidad, os pregunté sobre Luimelia, pero es que bueno, ya está Luimelia primera temporada. ¿Cómo la ha recibido el público? ¿Cómo habéis recibido vosotros esa respuesta? joder, pues yo creo que la gente la ha disfrutado mucho y eso es lo más importante, ¿no? O sea, y mucha gente que la vio en el momento que se estrenó, y mucha gente que la ha vuelto a ver durante la cuarentena y creo que eso es lo más importante. Más allá de, ay, ha gustado, no ha gustado, no, la gente la disfruta, la gente se la pone para entretenerse, para pasar, porque al final es una hora, en realidad, si la ves entera. Entonces, bueno, pues una hora para desconectar y reírte y no sé, que también creo que es una serie que te hace pensar, ¿no? Y bueno, o repensar algunas cosas. Sí, ya lo hablamos, ¿no? Que al desarrollarse en la actualidad, Mm, hablamos de que era curioso la comparativa de situaciones bueno, que situaciones que la pareja de Luimelia vive en Amares para siempre, sí, como aún incluso se pueden, una analogía en la actualidad, o sea, que hay errores que todavía están ahí, ¿no? claro, todo el tiempo, todo el tiempo. Y bueno, tú lo has dicho, ¿no? Al principio de hablar
que he posteado muchas cosas, porque creo que es que todavía queda mucho por reflexionar y por desarrollar la empatía entre las personas. Como he adelantado antes al principio, tenemos la buena noticia de que Luimelia, al menos de momento, creo que ha renovado por 2 temporadas. Eso O es. sea que vamos a tener Luimelia 2 y 3. Sí. No sé qué me puedes adelantar de estas 2 temporadas, si van a seguir enfatizando en cosas más sociales. Vosotras pedíais capítulos más largos. No sé Sí, si qué hay. pues mira, esto es una cosa que yo he estado pensando mucho durante esta cuarentena porque, claro, hemos estado en contacto con Borja y con Diana y hablando pues de los capítulos, de cómo queremos que sean, ellos nos daban las ideas. La verdad es que todavía no hemos leído nada, no sabemos por dónde va a ir, no tenemos ni idea porque creo que todavía no se han presentado los capítulos, entonces a la cadena me refiero, entonces todavía como no les han dado el visto bueno, creo que por eso no los hemos leído todavía. Pero bueno, yo supongo que irán un poco por esa línea. Y una de las cosas que yo he pensado mucho, porque antes decía, joder, me gustaría que fueran un poco más largos, pero es que en realidad creo que el formato así es como ha funcionado y así es como va a continuar funcionando. Creo que si lo hacemos más largo, igual dicen, joder, que 2 tías más pesadas, hasta aquí la broma está muy bien, me han sobrado 20 minutos, entonces es mucho mejor que la gente se quede con ganas de más que digan, por favor, que pase ya al siguiente capítulo. Entonces, creo que bueno, que el formato, que Luimelia es eso, son pequeñas dosis, pequeñas pildoritas de cosas que queremos ir mostrando. Y bueno, yo creo que eso se va a mantener. Pero Sí, ya te digo, es que no sabemos nada. Es que Carol y yo hablamos un montón porque tenemos un montón de ganas de leer, pero es que no sé si estas 2 temporadas, el rodaje de estas temporadas y tal, se ha visto truncado por la crisis del coronavirus o realmente estaba pensado para comenzar pues, después de verano o... a ver, estaba pensado, bueno, claro, para cuando terminase la temporada de Amar, porque claro, nosotras estando en Amar, la temporada 1 de Luimelia, yo por ejemplo estaba en Amar y fue una auténtica locura. O sea, fue un auténtico desgaste físico y sobre todo mental, porque fueron muchísimas horas de rodaje, muchísimas secuencias al día y la verdad es que fue muy, muy intenso. Entonces yo agradecí mucho cuando nos dijeron que iba a ser después de Pues, terminar Amar, al menos esta temporada. Y lo que pasa es que, claro, con esto, claro, hoy creemos que vamos a empezar el lunes ya. Entonces, pues no sé, contando todas las semanas que vamos con retraso, pues supongo que luego o no sé, o más adelante. o sea, claro, yo era por preguntarte alguna fecha de, al menos de la segunda temporada, no sabemos nada No, es que ni siquiera sé hoy qué día vamos a terminar de rodar esta temporada de Amar. de Amar. Que luego te voy a preguntar una cosa sobre el rodaje de Amar. Pero bueno, yo quería preguntarte a ti, ya que Luimelia en A3 Player Premium es el desarrollo de estos personajes en la actualidad, ¿tú cómo crees que habrá vivido Luimelia en el confinamiento? Buah, pues esto es una cosa que Borja, Diana, Carol y yo nos reíamos mucho porque decíamos, hostia, claro, es que, porque ahora se está haciendo como mucho, ¿no? Mucho confinamiento, muchas series, muchas Mm. cosas. Pues no lo sé, la verdad. Como no sabemos cuál es el final de la primera temporada y cómo lo van a enganchar con la segunda, no lo sé, probablemente cada una en su casa, creo. Bueno, pero lo desarrollaréis el confinamiento. ¿Vosotros No, creéis que se tratará? no, bueno, no sé, no Bueno, sé. ¿ves? Sería, no sé, la No. verdad. Cuando Es que, pasemos esto no vamos a no querer sé. volver a hablar del confinamiento, No, seguro. yo por favor, no. Una vez ya me vuelvo a acostumbrar a salir a la calle y no quiero volver. Eso es. Te decía que te quería preguntar por el rodaje de Amar, ¿Mm? porque hace unas semanas salió una noticia de que productoras como Diagonal, que es la que se encarga de Amar, había decidido
retomar los rodajes evitando escenas pues de sexo y de besos y tal. Sí. Entonces no sé si Luis Melia van a estar unos capítulos sin darse besos, sin tocarse. Pues a ver, una de las cosas brutales que está haciendo Diagonal es nos está haciendo test a todos cada 15 días. Entonces estamos súper controlados y, y sabemos si podemos o no podemos ir a trabajar. Entonces, bueno, yo esto también lo contesté en una entrevista que me hicieron hace poco, que es ¿Mm? bastante guay la pregunta. Y bueno, voy a contestarte lo mismo porque es que creo que es así. Creo que, por ejemplo, en las parejas heterosexuales de Amar es para siempre, ellos pueden besarse en cualquier sitio, eh, todo lo que quieran, lo poco que quieran y como quieran. Pueden besarse en el bar, en la Plaza de los Frutos, delante de gente. ¿Mm? Pero Luisita y Amelia son dos personas que solamente pueden hacerlo en la intimidad. Y en la intimidad es donde ellas se sienten libres de quererse y de demostrárselo físicamente, ¿sabes? Entonces creo que, bueno, que creo que si las dos estamos sanas y si la secuencia lo requiere, yo creo que ninguna de las dos vamos a tener ningún problema en hacerlo, porque es que los personajes son eso, cuando están solas. Claro. Es que no, Sí, no al final podría ser de otra manera. es el espíritu, la esencia. Bueno, desgraciadamente en aquella época era así. Bueno, Claro, claro, claro. y a uno incluso, bueno, pues depende del Sí, lugar de cada persona. Pero bueno, lo importante es que me dices que retomáis ya Amar es para siempre, ¿no? O sea que... sí, bueno, en teoría era cuando pasáramos a la fase uno y parece ser que el lunes Sí, ya, sí, ¿no? sí, sí, sí. El Sí, lunes ya sí, qué ganas tienes de salir. entra en vigor, a que dé el sol. Yeah. Bueno, ahora vamos a hablar de esa, lo que hemos comentado antes, esa tarde que estuvimos juntos en Madrid, esas largas horas haciendo Sí. fotos, Mm. que bueno, lo que he comentado, un reportaje era para hablar de Luis Melia, ese salió Ujú. a la luz ya, se publicó en papel, pero hay otra parte en la que hablamos un poco de, pues, de la importancia de los personajes LGTBI en la ficción española y que, como he dicho, Sí, os juntamos con otra pareja de actrices que fueron Patricia Vico y Fátima Baeza. Y esas fotos aún no han salido eso porque es. no hemos podido sacar números físicos, pero aquí tengo una, pues una pistilla, en primicia. Yo soy, A a ver, ver si puedo hacerlo. Pero una ya hemos anunciado tu entrevista con esta foto. A me ha ver puesto si esto se raro. ve. Ah, Y a qué ver guay, si es yo, preciosa. espérate, yo soy un negado tecnológicamente, pero bueno, Esa es preciosa. ahora Mm, aquí creo que... esa es muy guay también. Recordar que todas las fotos son de Salva Esa me encanta. que Salva está enamorada de vosotras, Paula. Hombre, y nosotras de él. Fue Comparte muy guay, fue todo. muy cómodo. La verdad es que, jolín, la verdad es que cuesta mucho encontrar alguien que te haga fotos con el que te sientas comodísima y no tengas miedo y porque es que al final nosotras no somos modelo ni somos influencers ni nada de nada. Entonces, aunque habitualmente estemos familiarizadas con la cámara y tal, una cámara de fotos es otra cosa, ¿no? Es como tal, ya. Entonces, Ya. es muy importante como que se respire tranquilidad y como que sientas que no te están juzgando, ¿sabes? Ya. Y con él la Recuerdo, verdad es que fue cómodo. bueno, recuerdo que al final era un día que venís de rodar, fueron muchas Ujú. horas Bueno, y que al final vosotras, bueno, hicimos todos muy buen equipo porque todos ahí tiramos para que, bueno, para estar lo más cómodo posible. sí. Mira, y bueno, yo te enseño dos fotos más que son junto a Carol ¡Guau! Me encanta, y creo que hay otra me más encanta. aquí. Y bueno, pues todas estas fotos esperamos, bueno, pues poder publicarlas en papel muy pronto para que toda esta gente que está viéndonos ahora, pues pueda tener llevárselo a su casa, un número de Shanghái, que de verdad estamos deseando volver a sacar. ¿Qué recuerdos Jolín. tienes tú de esa tarde? Yo ya es que no recuerdo la vida antes del confinamiento. Ya. Ahí queda lejano, ¿no? Ay, se ha pausado. Uy, se me ha Ahora. cortado. Vale, estás ahí. Sí. Eso Que bueno, me has digo dicho. que queda como lejos, ¿no?
Sí, Queda pues, lejos, jolín, queda. pues fue un día de muchos cambios de ropa, muchos pelos, muchos maquillajes y fue muy divertido, la verdad, pero muy intenso. Yo creo que curramos todos muchísimo ese día, hasta muy tarde. Oye, sí, pero el resultado mola mucho, es decir, No, es precioso. está genial. Sí, Recordar que el primer reportaje se puede ver en shanghai.com y que este es eso, esperamos verlo muy pronto. Paula, te quiero hacer una pregunta porque he visto también mm, en redes que hay una cosa que es el Luisita Challenge, que es este fenómeno viral que yo, bueno, yo ni lo intento porque vamos, es impensable que yo pueda mover la boca tan rápido. sí, sí. Bueno, yo además es que esto es muy gracioso porque esa secuencia estaba escrita como, o sea, claro, yo cuando entré en Amar, eh, bueno, pues poco a poco los guionistas se van fijando en cosas que haces y entonces ya cuando ellos escriben incorporan cosas o te ponen cositas que tú tienes que hacer porque ya saben que las vas a hacer o porque algo, es pues una característica que tú le has aportado al personaje que les gusta y entonces en esta secuencia era muy divertido porque ponía Luisita atropellada, ¿no? Y porque ya sabían lo que iba a pasar y estaba escrito un poco más diferente y, y entonces, bueno, pues salió así y creo que se quedaron con la primera toma, no sé si la segunda fue igual, pero yo creo que esa fue la primera y fue con esa con la que se quedaron. Y la verdad es que es muy guay ver a la gente intentando seguirle el ritmo. Oye, claro, he de decir que eso, que es una secuencia en la que sale Paula hablando a una velocidad que, vamos, que eso no es humano y que muchos fans y seguidores han estado imitándolo con TikTok, ¿no? Creo. Yo es que soy, Sí, yo estoy sí, en sí, eso. sí. Pero bueno, hay muchos currados, ¿eh? Sí, pero hay más de Luisita. Yo he visto ese, o sea, yo he Ah, visto, yo he visto ese, sí, sí, sí. claro, con mucha gente. Y digo que a la Mm. gente se le ocurra mucho que yo No, muchísimo. O sea, aprendértelo, madre mía, y clavarlo eso es. No, es Lo que imposible. pasa es que yo viéndolo he pensado, ahora que Pasapalabra está en Antena 3, ¿cómo no he contado contigo para leer el rosco? Porque los andaluces tienen más gracia. Esa capacidad de vocalizar y hablar tan rápido, podrías pedirle a Roberto Leal un día, en plan, mira, déjame que lea el rosco un día. Sería divertido, ¿no? Podría hacerlo Pues sí, bien, ¿eh? yo es que lo he visto y de verdad digo, coño, pero si es que Paula haciendo el rosco acabaría, vamos, sobrarían segundos. Sería el Pues programa, sí. terminaría el programa muy rápido. Pues mira, como va después de, bueno, unas horas más tarde de Amares para siempre, tú te escapas y dices, oye, déjame, Roberto. Por petición popular, Paula, te tengo que preguntar, porque mucha gente no sé si lo sabrá, pero tú eres la famosa que llevó el peto en Paquita Salas. Ah, sí, claro. Que yo hice un ¿Te TikTok de imaginas esto. que ese momento... ¿Cómo? Que yo hice un TikTok de esto. Yo me hice TikTok y entonces mi segundo vídeo, el primero es un truño, pero el segundo dije, venga, voy a currármelo, ¿no? O sea, en fin. Y entonces lo hice con la escena esta del fax de Paquita. De con peto no. Sí, ¿Te imaginabas que esa escena iba a ser tan viral? no, que va, por favor, ni de broma. Además es que eso fue una cosa casi improvisada. Lo de en pedo no vengas, o sea, bueno, casi no, o sea, es que yo creo que Bryce se lo inventó en ese momento y flipa. Pues maravillosa porque es una escena increíble. Sí, sí, Yo te sí. pregunto, no, Sí, claro, fue un capítulo un poco extraño porque era como en los 90 tal, o en sí, los 80 era 90 ¿no? 90. 90, los 90. No sé si habría una puerta a volver a Paquita, aunque sea con otro personaje, y si a ti te gustaría. Jo, me encantaría, porque me lo pasé súper bien y además les tengo un amor infinito a los Javis. Creo que son muy divertidos y no sé, creo que son muy creativos y hacen cosas muy bonitas, muy frescas y me encantaría. Claro que sí, lo que no creo que pudiera ser con otro personaje, ¿no? O sea, Ah, sería no como sé, un poco raro. No, pero de repente como que Charlotte vuelve convertida en, bueno, se fue porque quería ser modelo, ¿no? Pues que volviera, ¿no?
Uy, siendo... tú ya lo estás pensando por ahí, que te veo que Sí. lo tienes ya el combate. También porque lo he leído por ahí, ¿sabes? Entonces me han inspirado. Pues yo hago un llamamiento a los Javis para que Paula vuelva a Paquita Salas, por favor, en una cuarta temporada. Ahora te pregunto, ¿tú Sería eres, eres, maravilla. eres pro peto o antipeto? Me gusta, me gusta. Bueno, he tenido así como un esto de, ay, no sé si me encantan, tal, pero creo que fue el año pasado o el anterior que fui a Valencia, a casa de mis padres, y mi madre tiene como un peto como de lino, un color a crema súper bonito, y lo rescaté. Y entonces ahora lo uso mucho y Vale. me encanta. O sea, que soy pro peto. O sea, que en peto sí ven, si vienes. Sí, sí, pero a ver, peto vaquero largo, no, o sea, no vale cualquier peto. Vale, hay que revisar. Vamos a ser prudentes. Advertencia. Hay que mirarlo bien, pero bueno, lo aceptamos, pero con peros. Sí, Y por último, Paula, antes de despedir este directo, te tengo que dar la enhorabuena porque dentro de este caos del mundo de la cultura que no sabemos qué va a pasar, se ha anunciado ya que en agosto, por fin, se estrena La boda de Rosa, ¿no? sí, Es La boda de Rosa. La última película de Iciar Boyain, de la que ya nos hablaste en la entrevista que tuvimos hace unos meses, y que sí, protagoniza, porque estás ahí espérate, con con, Candela, con Candela Peña, con bueno, Natalie, eso, una con Sergi y talipoza, con con Sergi Ramón, ¿no? López, vale. Cuéntanos un poco la película. Bueno, pues la peli es el vivo retrato de una familia. Bueno, a mí es que me recuerda mucho a mi familia. Es una familia muy, muy valenciana, así como una familia muy escandalosa, sobre todo la familia por parte de mi madre, que son muy así, son como, no, calla, no, tú, no, sí, como un poco rabaleros, ¿no? Así como muy enérgicos y bueno, pues es una familia pues bueno, una familia que en realidad todo lo dejan en manos de una persona que es como la unión de toda la familia, se lo confían todo a ella, pero no se paran a pensar en cómo está ella y cómo le viene a ella todo esto. Entonces, Rosa es una mujer que ha dejado de lado sus sueños por conseguir los sueños de los demás y llega un momento que, que echa el freno y tiene como hay como un destello de luz que le hace pensar en, en toda su vida, ¿no? En todo lo que ha hecho con su vida y sus sueños, que dónde han quedado, y entonces se pone manos a la obra a conseguir y a intentar ser feliz por ella y para ella. Y bueno, pues eso es una peli hermosa, la verdad, yo ya la he visto, que no la había visto y la pude ver este confinamiento y es una peli pues muy bonita, es hermosa, es carismática, es luz del Mediterráneo, calor, el mar, o sea, como puedes oler el mar casi. Eh, y bueno, no sé, tengo muchas ganas de poderla compartir, que la gente la vea, porque no solamente pues para pasar un buen rato y reírse y llorar, sino porque creo que es una peli que te hace reflexionar mucho acerca de cuáles son tus sueños, cuáles son tus metas en la vida, si estás en el camino, si no, qué es lo que te está estorbando. Y, y bueno, no sé, creo que puede ayudar a mujeres, a hombres, a todo el mundo a replantearse cosas. Y creo que lo más bonito de hacer arte es eso, ¿no? Que la gente se pueda parar a pensar. A reflexionar, sí. Mm. Pues Y que le remueva por dentro algo, ¿sabes? que se apunten todos el 21 de agosto, si no me equivoco, Eso esa fecha, es. porque es el estreno. Te quería decir que imagino que tener un estreno ahí pendiente es un poco, da un poco es un poco de luz dentro de esta situación, ¿no? Es decir, bueno, Sí, habrá estreno, volveremos a los sí, porque cines. es, claro, porque antes era el 3 de julio, ¿no? Entonces, bueno, se retrasa, pero hay una fecha, ¿no? Entonces, eso sí que da un poco como de luz, ¿no? Sí. Tú De esperanza. te muestras optimista respecto a la situación del cine, la televisión, la cultura. Bueno, creo que nos tienen que apoyar más que nunca, mucho más que nunca, y replantearse muchas cosas y jolín, es que sin este sector
es que no hay muchas cosas, entonces hay que replanteárselo bien. Sí, Hay que apoyar. hay que apoyarlo y darle el valor que se merece porque al Sí, final muchos hemos pasado el confinamiento mm, mejor pues gracias a de las lo que tenemos. plataformas, gracias a las Claro. películas, ¿no? A las series, a leer, a, no sé, a ver cosas virtuales de museos, a leer revistas. Creo que es muy importante. Es muy importante que valoren esto y mucha gente ha dado conciertos y ha leído poesía y, Pues jolín, sí. han habido la mayoría de las iniciativas que ha habido en redes sociales para entretener a la gente y que pudieran evadirse un poco de la soledad que alguna gente puede ser que haya estado viviendo, ha sido la cultura. Entonces, no tiene sentido que no Yo dejarlo cruzo de los lado. dedos para que todo eso que estás mencionando quede, ¿no? Cuando podamos volver a la normalidad y que nos Jolín, acordemos ojalá. y que Sí, todos luego podamos. también es muy importante que luego una vez volvamos, también no solamente a nosotros, sino que a los sanitarios también les den lo que se merecen y los reconocimientos, sea de la manera que sea, pero hay que reconocer el trabajo de ellos. Es que no acaba cuando esto acaba y cuando nos dejan salir a la calle. Ya. Bueno, ¿nos mostramos optimistas o no? Sí, venga, vamos a decir que sí porque sí. Sí, Porque, claro, optimistas por supuesto, pero también esperanzados, ¿no? O intentando estarlo, sí, porque si no. pues sí. Bueno, de momento yo te digo que enhorabuena porque al menos tú tienes esa peliculita ahí que simboliza el regreso al cine, a las butacas y a lo que Sí, qué ya ganas. sabes cómo salíamos antes. Sí, Y mientras tanto, pues bueno, en A3 Player Premium y todas las tardes en Antena 3. sí, Paula, pues espero que el próximo encuentro no sea digital y que volvamos ya, a encontrarnos en persona sí, por favor. y ver tus fotos ya en un número de Shanghái por Ay, fin, sí. para que Y la gente poder las tener la revista para poderla ver. Eso es. Que mi madre me pregunta todo el tiempo. Pero hay unas fotos que sí, que ya salieron, ¿eh? En el último número de Shanghái. Pero mi madre las quiere todas. Claro, a ver, ¿tú qué te piensas, Bueno, sabes? pues tú cuando volvamos todos a la normalidad, nos das la dirección de tu madre y le enviamos un montón de números de todas las fotos para que las tenga Vale, ahí en grande. Y nada, muchas genial. gracias por estar aquí y Nada, a bueno, pasa feliz vosotros. finde, que es viernes. Igualmente, muy bien. Con Pues ánimo nada, para el lunes. eso es. Un beso muy grande y bueno, y pronto estaremos hablando con Carol también, la Muy semana que bien, viene. vale. Nada, esto, Paula, que un placer hablar contigo como siempre y Igualmente, mucho ánimo con lo que queda. vale, igualmente. Un beso. Otro. Adiós. Chao. Chao. Vale. Uy, me quedo con cara como mirando a Paula y se me olvida que estáis aquí. Bueno, chicos, chicas, espero que os haya gustado esta charla con, mira, Salva Musté, que es el fotógrafo que está ahí. Todos a seguirle porque es un profesional y es más majo que nada. Eso, que muchas gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado esta charla con Paula Usero, que si no la conocíais, pues todos a verla ahí en sus series y en agosto en la película En la boda de Rosa. Y si la conocíais, pues bueno, estáis enamorados de ella como muchos de nosotros y espero que os haya gustado. Pues nada más, disfrutad del fin de semana y el lunes estamos de vuelta, el domingo por la tarde anunciaremos las personas con las que conectaremos a lo largo de la semana y poco más. Que muchas gracias y que un beso enorme.